Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente. No sea tan derrotista. Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo melo? ¿Todo genial? Hoy vamos a inaugurar una nueva sección en Remiendos. Vamos a estar haciendo una pequeña sección muchísimo más digerible, menos extensa que los podcasts normales. Y esta pequeña sección se va a llamar, todavía estoy como diciendo, pero creo que se va a llamar Retazos en PDF o algo así. ¿Cuál es la idea de esta sección? Para todos ustedes, radio escuchas el otro día escuché un concepto genial, creo que eso va a salir en el próximo episodio grande, pero pues escuché un concepto genial en un podcast que se llama Punzadas Sonoras. Son dos españolas que hablan de filosofía y ellas hablan de que ahora son residentes de la República Independiente de la Radio y que ahí todo o sea, sí, se puede hablar de lo que sea porque es una república independiente, entonces es bellísimo el concepto. Entonces vamos a estar un poco hablando de eso en el otro episodio. Sin embargo, desde la República Independiente de la Radio de ahora en adelante les doy la bienvenida a este nuevo espacio que va a ser retazos en PDF, retazos de libros. ¿Cuál es la idea de esto? Es resumir, pues no resumir, sino comentar partes de libros grandes que muchas veces se pierden por eso mismo, porque están en libros muy grandes de filosofía o de teorías de lo que sea. Entonces muchas veces esos fragmenticos como que aislados que se pueden entender como un pequeño universo atrapado dentro de un universo más grande, se pierden y no salen a la luz. Por eso, porque muchas veces la gente dice, esta obra es muy grande, ¿cómo la voy a estudiar sin la formación pertinente? Pues entonces como que no se atreven a lanzarse y muchas veces a mí me gusta hacer eso, como coger libros muy grandes y ver qué tienen por dentro, porque no puede ser todo de corrido, o sea, está todo escrito de chorro, ¿cierto? Tiene que tener partes. Entonces hay partes de esas que funcionan como universos sueltos, como sistemas pequeñitos sueltos y son muy bellos y creo que merecen un mayor reconocimiento en cuanto al público. O sea, son cosas muchísimo muy digeribles, si existe esa expresión, no sé, creo que no, pero son cosas muy digeribles, muy bellas. Y en el episodio de hoy, la idea de esto es que no dure más de 15 minutos, ¿sí? Entonces a lo largo entre 10 y 15 minutos va a estar bien. Entonces el día de hoy, para empezar por fin con este nuevo segmento y haciendo un poco alusión a lo de la República Independiente de la Radio, vamos a estar hablando del primer apartado de una obra. Bueno, un requisito importante de estos libros que voy a estar comentando es que siempre están en PDF, siempre se consiguen en PDF en Google, así súper breve. Entonces, para los que quieran bajarlo en PDF de Google y echarle un ojo y decir, oiga, eso está bueno, o oiga, eso está reaburrido, o qué pérdida de tiempo, o lo que sea, pues ahí va a estar en PDF en Google. Voy a dejar el dato siempre abajo. Entonces, sí, para inaugurar retazos en PDF de Remiendos, esta nueva sección, el día de hoy tenemos a la señorita mente brillante, de las mentes más brillantes del siglo XX, creo yo, Simone Weil, increíble, magnífica, una persona completamente genial. Pequeño contexto, siglo XX, francesa, primera mitad del siglo XX, o sea, sí, plena mitad. Ella alcanza a... ella fue voluntaria en un contingente francés para la Guerra Civil Española. Ella peleó en la Guerra Civil Española, la señorita Simone Weil. Ella era de familia judía, francesa, tenía un par de hermanas. Por ahí hace poco se lanzó un biopic de ella, o una biopic, como se diga, una película biográfica de ella. Muy buena, la recomiendo, está interesante. Es biográfica, o sea, no hablan de su teoría filosófica, entonces como sí, más o menos un poco un resumen de la vida de ella. El chiste es que ella va a ser parte, como una parte alternativa, como la dimensión política de estas personas de los círculos existencialistas del París de mitad de siglo. O sea, esta persona fue activa intelectualmente en el mismo momento en que Simone de Beauvoir, que Jean-Paul Sartre, que Albert Camus. Sí, ella es activa en este mismo momento de la historia. Entonces es muy interesante porque ya no es propiamente existencial, sino es una dimensión política y bien particular. Habrá quienes digan que no sé, se puede leer aristotélicamente, que habla una ética aristotélica, y quienes no están de acuerdo, y quienes dirán que pues es otro tipo de ética, que hay otros que dirán que eso es anacrónico. El punto es que ella tiene un entramado en cuanto a muchas temáticas, entre ellas el trabajo. Tiene un corpus
grande sobre el trabajo, y ese corpus comprende, bueno, ella fue sobreviviente del Holocausto, ¿no? Ella era judía en Francia, entonces en algún momento, sin embargo, gran parte de su familia sí murió en el Holocausto, y en algún punto cuando se acaba la guerra, cuando pues se tienen que ajustar cuentas en Francia un poco, el gobierno francés dice, bueno, ¿y ahora de dónde echamos mano para levantar esto otra vez? Y a ella se le encomienda una tarea muy bella, o muy complicada como se quiera ver, que es la de hacer un corpus intelectual para, pues, relegitimar la idea de un gobierno nacional. Y ella va a redactar, o sea, es para hacerla corta, esto tiene una historia muchísimo más grande y más larga, pero pues es un poco para hacerla corta. El chiste es que ella va a terminar redactando este manuscrito del que vamos a hablar hoy, se llama Echar Raíces. Echar Raíces de Simone Weil, búsquenlo en PDF en Google. Y en Echar Raíces, Simone Weil nos va a estar hablando en el primer apartado, justamente después de la introducción, dice, primera parte, las necesidades del alma. O sea, es de las frases más bellas que yo he leído, pues no es que haya leído mucho en filosofía, como para yo decir es lo más bello de filosofía del siglo XX, pero es de las cosas que a nivel personal me parecen más increíbles, más hermosas, más poéticas. Ella fue poeta también, hay por ahí en internet poesía de ella, pero solo está en italiano, no lo encontraron en español. El punto es que ella va a hablar de las necesidades del alma, va a extender la línea de los derechos y los deberes. En este libro de Echar Raíces ella se piensa cómo a construir un país dignamente, cómo empezar un poco de cero después de todo lo sucedido en la Segunda Guerra, de la división francesa de Vichy y la Francia de la Resistencia. Entonces va a estar un poco pensándose eso y esto ni siquiera es las necesidades del alma, no va a ser un sistema filosófico como tal, sino va a ser una lista de cosas, ¿sí? Van a ser alrededor de 10 conceptos que ella dice, esto es lo que necesita el alma para vivir, y voy a estar citando un poco también lo que ella dice. Y ella menciona en cuanto a esto, a estas necesidades del alma, dice, estas necesidades son mucho más difíciles de reconocer y enumerar que las del cuerpo, pero todo el mundo admite que existen. ¿Cuántas atrocidades puede cometer un conquistador sobre las poblaciones sometidas? Masacres, mutilaciones, hambruna organizada, reducción a la esclavitud o deportaciones masivas son generalmente consideradas como medidas de la misma especie, aunque la libertad o el país natal no sean necesidades físicas. Todo el mundo es consciente de que hay crueldades que atentan contra la vida del hombre sin atentar contra su cuerpo. Son las que le privan de cierto alimento necesario para la vida del alma. Entonces esto es increíble porque ya hace una distinción ahí que pues muchos dirán descubrió el agua tibia y el cuerpo y el alma no son lo mismo y todo el. Pero, o sea, enfoquémonos en que esto es independiente, ¿sí? Entonces es hermoso porque ella, claro, entiende que más allá de las necesidades corporales y del alimento, que es un poco esta idea de una jaula es de oro, pero es una jaula, ¿no? Pues más allá de que tú tengas la casa, la super comida, la super ropa, todo lo que sea, pues hay cosas que el dinero no compra, ¿no? Y hay necesidades, muchas veces estas necesidades no las puede comprar ningún dinero. Entonces va un poco por ahí y va a ser una pequeña lista de la cual vamos a hablar muy rápidamente, como esto son abrebocas, estos son como pequeñas capsulitas para que se animen a buscarse los libros y a buscarse los apartados, muy sencillos. Si estuvieran los apartados sueltos en Libro al Viento, yo creo que serían un éxito, pero pues, no sé, Libro al Viento, por favor, patrocina estos podcasts y patrocina estas ideas millonarias. Entonces sí. Bueno, ya tiene los pantalones de cuando ya va a empezar a hacer la lista de decir la siguiente frase también, y ella menciona la falta de un estudio de este tipo, o sea, como el que ella está realizando, lleva a los gobiernos, cuando tienen buenas intenciones, a dar palos de ciego. He aquí algunas indicaciones, o sea, hay que ser un intelectual o una intelectual en este caso con mucho talante y con un reconocimiento fuerte para decirle al gobierno, es que el gobierno no sabe, yo le voy a decir qué hacer. Sí, entonces, parada la señora. Pues si fue voluntaria en la Guerra Civil Española, pues ya se imaginarán. El orden como primera necesidad del alma. Ella entiende el orden como esta configuración en la que todo derecho exige un deber, ¿sí? Y en la cual no solamente estamos en una sociedad que nos exige que cumplamos deberes, sino que también nos tiene que garantizar esos derechos, ¿sí? En la medida en que cumplimos deberes. Esta sociedad que ella plantea es muy ideal a partir de estos puntos, sin embargo es bellísimo. Entonces, pues en cuanto al orden, ella tiene una frase principal que dice: este deseo que arde perpetuamente en el fondo de nosotros,
impide que nos resignemos a las situaciones de incompatibilidad entre obligaciones, o recurrimos a la mentira para olvidar que existen, o nos debatimos ciegamente para escapar a la incompatibilidad. Si tenemos siempre presente la idea de un orden humano verdadero, si pensamos en él como en un objeto al que se debe un sacrificio total si se presenta la ocasión, estaremos en la situación de un hombre que camina de noche sin guía, pero sin dejar de pensar en la dirección que desea seguir. Para tal caminante hay una esperanza grande. Entonces ella entiende que en la medida en que todos respetemos esta configuración de derecho de ver a nivel social, político y de ahí en adelante, pues esto va a funcionar. Y pues prácticamente lo que ella hizo, o sea, caminar con los ojos cerrados y vivir en una sociedad con tal confianza que a nosotros como latinos se nos hace raro, ¿no? Pero es siempre el ejemplo de alguien que fue a Japón o a Europa y dice, no, es que allá uno deja las cosas en el hostal y nadie le roba nada a uno. Lo dicen con una sorpresa y para uno también es sorprendente porque uno dice, no, acá uno deja una bicicleta ahí al lado de la puerta de donde uno está y se la llevan en Latinoamérica. Entonces, pues, y no es válido el comentario de, ay, está generalizando porque, o sea, pasa, sí es un hecho. Los invito a los que no creen en esta tesis que dejen su bicicleta al lado de la puerta de su casa y, o de la puerta de cualquier establecimiento en la calle y vean que va a desaparecer mágicamente. Bien, entonces, después del orden, ella menciona la libertad. Ella dice que la libertad debe estar dada por una autoridad que no sea vista como extraña ni como enemiga, sino que sea amada, como perteneciente a los dirigidos por ella. Entonces es increíble porque miren que la libertad no solamente es como esa libertad de relación tóxica de hoy día de no, si tú puedes salir con quien tú quieras, haz lo que tú quieras, que esta relación es sana, que no sé qué. O sea, no se trata de ese tipo de libertad otorgada porque yo tengo el poder de otorgarte libertad, sino es esa libertad conjunta, ¿sí? Es una libertad que entiende que en la medida en que yo tengo el derecho de hacer mis cosas, también tengo el deber de corresponder a ese compromiso tácito que existe entre humanos, ¿no? Entiéndase, no sé, yo tengo, o sea, libertad es poder, digamos, no sé, ir a romper un vidrio al metro, digamos, en el caso de París, ir a romperle los vidrios al metro y a grafitearlo. Pues eres libre de hacer eso, claro que sí. ¿Tienes el derecho? Sí, claramente. Pero ¿y los deberes qué, no? Entonces, ¿es tu deber hacerlo? Si el metro está cumpliendo con su deber, ¿tú por qué tienes que obstruir ese deber haciendo uso de un derecho tuyo? En el momento en que la gente del metro deje de cumplir el deber de transportarte de manera segura a través del tiquete que tú pagas, pues ahí ya tienes tú el derecho a protestar y puedes hacer lo que le estás diciendo. Sin embargo, eso es una tensión rara. Entonces, el orden, la libertad. Ella habla de la obediencia, no la obediencia en sentido de sumisión, sino la obediencia en un sentido más mutuo, pues, más, sí, todo esto está enfocado a derechos y deberes. Entonces habla de la obediencia, habla de la responsabilidad, habla de la igualdad, habla de la jerarquía. Y el apartado de la jerarquía es súper corto. Ella dice, la jerarquía es una necesidad vital del alma humana. Está constituida por una cierta veneración, por una cierta devoción hacia los superiores, considerados no en sus personas ni en el poder que ejercen, sino como símbolos. Símbolos de este ámbito que está por encima de los hombres y cuya expresión es en este mundo, son las obligaciones de cada uno para con sus semejantes. Entonces es entender que, o sea, se debe un respeto, ¿no? Se debe un respeto, o sea, la gente, no es en el sentido de que la jerarquía medieval, pues de que ya existe quien está predeterminado a ser rey o quien está predeterminado a ser noble o vasallo, sino en el sentido de que hay un respeto en la medida en que el mundo pues debe funcionar en tanto un mecanismo. Sí, hay quienes deben velar, por ejemplo, por ciertos derechos, esas personas tienen una responsabilidad, por lo tanto tienen un cargo, por lo tanto deben merecer respeto, ¿no? Si alguien te detiene en la calle y te dice, oye, no hagas eso, pues merece un respeto. Ella va a hablar también del honor, va a hablar también del castigo. De ahí en adelante son un poco más polémicos la libertad de opinión, la seguridad, el riesgo. El apartado del riesgo a mí se me hace tan hermoso y tan saludable porque ella dice necesitamos, o sea, nuestra alma tiene la necesidad de estar en riesgo cada tanto para espabilar, ¿sí? Como un juego, porque si no la vida se vuelve aburrida. Es una cuestión muy francesa, ¿no? Tal vez una filosofía más analítica y inglesa o anglosajona diría como, pero eso del riesgo, ¿cómo así? O sea, el juego tiene que tener reglas y como que llevarse a cabo en tales términos. Y ella dice, no, o sea, ella y dice acá, la protección de los hombres contra el miedo y el terror no implica la supresión del riesgo. Por el contrario, exige la presencia permanente de cierta dosis de riesgo en todos los aspectos de la vida social. Entonces, es bien interesante eso. Habla de la propiedad privada, habla de la propiedad colectiva, son codependientes.
Y en últimas, y ya para cerrar esta cápsula, ella habla de la verdad. Y ella dice, la necesidad de verdad es, les leo la primera frase y ya con esto cerramos, la necesidad de verdad es la más sagrada de todas. Podemos tener propiedad, podemos tener todo lo que dice acá, riesgo, seguridad, todo lo que ella menciona, pero si no hay verdad en nada de ello, pues ¿para qué sirve, no? Entonces eso es un poco un análisis así, ni siquiera un análisis, una mención, una lectura con citas del primer apartado del libro Echar Raíces de Simone Weil, primera parte, las necesidades del alma, para quien le interese, para quien quiera sacar el retazo del libro y de pronto seguirlo estudiando. Simone Weil, lo que les digo, fue eurodiputada después, fue una genia en el mundo de la política y de la filosofía, increíble ella. Lean su biografía, vean el biopic y nada, sigan escuchando Remiendos en esta nueva sección y en los podcasts, los episodios más largos. Pronto tendremos, ¿no? De nuevo el plural. Pronto habrá invitados, en algún momento habrá invitados, estaremos charlando de varias cosas y ya el proyecto se va a ampliar, entonces andamos trabajando en eso. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí y no siendo más, les agradezco mucho. Adiós, que estén bien.